Javier Solís levantó la mano derecha justo cuando la orquesta se preparaba para entrar con fuerza en el segundo verso. No fue un gesto elegante ni coreografiado, nada parecido al ademán que usan los cantantes para provocar un bis. Fue seco, cortante, casi brusco. La trompeta quedó congelada a medio aire, y las cuerdas, listas para subir el crescendo, se detuvieron como si alguien les hubiera robado la respiración. En el palenque, donde la música manda y el ruido obedece, el silencio cayó como un costal lleno de piedras. No era habitual. Javier era un profesional feroz, un hombre que conocía la exactitud del espectáculo y de la noche, y, sin embargo, había interrumpido el ritmo de un público ya caldeado, ya listo para dejarse arrastrar por su voz. Los apostadores, inclinados sobre sus mesas, se miraron confundidos. Las damas que sostenían vasos altos se quedaron con los labios apenas rozando el borde del cristal. Los empresarios, instalados en sus sillas de cuero cerca de la tarima, se incorporaron con discreción, tensos como si presintieran un contratiempo que podía costar caro. Javier, sin embargo, no parecía escuchar nada de eso. Tenía los ojos clavados en un punto fijo a su derecha, cerca de la entrada lateral, donde entraban y salían los meseros y las camareras con pasos rápidos, casi invisibles. Pero una de ellas había dejado de moverse. La muchacha estaba ahí, completamente fuera de lugar, con la charola sostenida contra el pecho como quien protege a algo que ya se está rompiendo. El delantal, oscuro y arrugado, colgaba torcido. Su respiración era irregular, y aunque intentaba cubrir el rostro con el antebrazo, era evidente que lloraba. No un llanto escandaloso, no un desconcierto que pidiera atención. Era un llanto pequeño, apretado, de esos que buscan el anonimato. «Un momento», dijo Javier, todavía sin usar el micrófono. La orquesta lo miró. Él no insistió. Simplemente caminó hacia el borde del escenario. Sus botas resonaron en la duela de madera, y ese sonido sencillo, un paso, otro, generó una inquietud mayor que cualquier acorde suspendido. El público empezó a murmurar, a estirarse en sus asientos para ver qué ocurría. Alguna carcajada nerviosa estalló al fondo, más por incomodidad que por burla. Javier bajó 2 escalones, después otro. El reflector lo siguió porque así lo ordenó un técnico que no sabía qué más hacer. Nadie interrumpía a Javier Solís. No cuando estaba en el escenario, y menos cuando parecía guiado por algo más fuerte que el contrato de la noche. Caminó hacia la muchacha. No había prisa en sus pasos, pero sí un tipo de determinación que hacía que todos se echaran un poco hacia atrás, como si temieran entrometerse en algo que no les correspondía. Cuando estuvo lo suficientemente cerca, ella intentó componerse. Respiró hondo, parpadeó rápido, bajo la charola. «Estoy bien, señor. Perdón. Lo siento», dijo con voz débil. Javier negó suavemente con la cabeza. Las líneas de su rostro parecieron endurecerse por un instante, no por enojo, sino por reconocimiento. Como si aquella escena hubiera ocurrido antes, muchos años atrás, con otra persona, quizás con él mismo. «¿Qué pasó?», preguntó. Ella apretó los labios. Movió la cabeza en un gesto que decía: «No preguntes, no es importante, no vale la pena». Pero las lágrimas siguieron, tercas, cayendo sin permiso. Detrás, desde la mesa principal, el empresario del palenque levantó ligeramente una ceja. El gesto decía: «Esto no es parte del show». El director musical consultó su reloj. Un mozo se quedó detenido a la mitad de un pasillo, sin saber si avanzar o retroceder. Pero Javier no los miró. No miraba a nadie más. «No estoy enojado», añadió él. «Solo quiero saber qué pasó». Las luces del palenque parecían demasiado brillantes para la muchacha, que parpadeó con fuerza. Se tomó un segundo para tragar saliva. Su rostro estaba enrojecido, y aún así se esforzaba por mantenerse erguida, por conservar un resto de dignidad
que la noche se empeñaba en arrebatarle. «No importa, señor. Discúlpeme, no tenía que verlo. Ya regreso a trabajar». Intentó dar un paso, pero Javier se lo impidió con una mano levantada, sin tocarla, solo marcando una frontera invisible. «No, muchacha, así no se trabaja. Dígame qué le hicieron». La muchacha respiró como si hubiera estado conteniendo el aire durante demasiado tiempo. Ya no intentó ocultar el llanto. Era inútil, y había algo en el tono de Javier. Una calma firme, un respeto extraño, casi íntimo, que le permitió soltar un hilo de voz. «Me regañaron, delante de todos, por un vaso que se quebró, pero yo ni siquiera lo toqué». Y luego se rieron. Sus palabras se fueron apagando, tragadas por el ruido apagado de la multitud. Javier cerró los ojos un instante, como si aquella historia le abriera un recuerdo que prefería no visitar, pero que conocía bien. Respiró profundo. Cuando volvió a mirar a la muchacha, había algo decidido en su expresión. «Espérenme tantito», dijo entonces al público, esta vez hablando con claridad, usando el micrófono sin buscarlo. El eco de su voz recorrió el palenque como un anuncio de que la noche acababa de cambiar de rumbo. Y nadie, absolutamente nadie, se atrevió a interrumpirlo. Rosa, porque así se llamaba, aunque Javier aún no lo sabía, se quedó inmóvil, sosteniendo la charola contra el pecho como un escudo frágil. El público contenía la respiración, el murmullo constante del palenque, ese ruido de fondo que nunca se extinguía, había caído a un nivel extraño, casi reverencial. Era como si todos hubieran comprendido que estaban presenciando algo que no pertenecía al espectáculo. Algo incómodo, quizá demasiado humano. Javier inclinó levemente la cabeza, invitándola a hablar. No insistió ni levantó la voz. Solo esperó. Y esa espera, esa manera de darle espacio a alguien que no lo tenía nunca, fue lo que quebró la resistencia de la muchacha. «Me llamo Rosa», dijo finalmente, limpiándose la mejilla con el dorso de la mano. «Y no debí llorar aquí. Perdón». Javier hizo un gesto leve, casi imperceptible. «No estoy pidiendo disculpas», dijo él con serenidad. «Solo quiero entender qué pasó». Ella respiró profundo. Su voz tembló, pero no se quebró. «El encargado, el que está allá», dijo señalando con la mirada, sin atreverse a usar la mano. El hombre, robusto, de camisa blanca manchada y aire de autoridad chata, fingía no mirar, pero su incomodidad era evidente. Se enojó porque un vaso se cayó. Yo ya había dicho que la mesa estaba coja, pero no me creyó. Me gritó. Y luego, ellos se rieron. Javier siguió la dirección de su mirada. El encargado evitó el contacto directo, pero su gesto era suficientemente claro. «No hagas un escándalo. No me metas en problemas». Había visto esa expresión muchas veces, la del hombre que sabe que tiene poder y se protege detrás de él como detrás de un muro. «¿Y por eso lloró?», preguntó Javier, sin reproche, sin ironía. Rosa negó. Una negación suave, pero definitiva. «No es por el vaso, ni por el regaño», dijo ella, buscando palabras como quien tantea en la oscuridad. «Es porque parece que una ya no vale nada, que lo que diga no importa. Y yo necesito este trabajo, señor. No puedo contestarles, no puedo enojarme, no puedo decir nada». Ahí su voz finalmente se quebró, delgada como un hilo que ya no sostiene más peso. Algunas personas del público empezaron a murmurar entre sí, no de burla, sino de incomodidad auténtica. Había algo demasiado íntimo en aquella confesión. Era como escuchar un secreto que nadie pidió, pero que ahora no podía dejarse caer al suelo. Javier respiró hondo. Su mirada cambió, endureciéndose con una tristeza vieja, reconocible solo para quienes algún día habían pasado hambre de respeto.
Mire, Rosa, dijo él, pronunciando su nombre con una suavidad que la desarmó. A veces uno cree que agachar la cabeza es la única forma de seguir adelante. Pero eso no es seguir. Eso es desaparecer poco a poco. Ella lo miró, curiosa, sin entender del todo. Yo sé lo que es eso, añadió Javier. Lo viví muchos años, desde chamaco, en los mercados, en las cuadras de box, en los lugares donde uno canta y nadie escucha, donde si uno habla lo callan, y si uno calla, lo olvidan. Rosa parpadeó. Hubo un leve movimiento en su rostro. No sorpresa, sino reconocimiento. La gente sabía que Javier había venido de abajo, pero no todos conocían los detalles. Él rara vez los contaba. No era hombre de exhibir cicatrices, solo de cargar con ellas. Hubo un día, continuó él, ya no mirando al público, sino a un punto indefinido del suelo, en que pensé que no tenía voz. No la voz para cantar. Esa me acompañó siempre. Me refiero a la otra, la que uno necesita para decir basta. Esa sí la perdí un tiempo. Nadie en el palenque habló. Incluso los borrachos, esos que siempre rompen silencios sagrados, mantuvieron el vaso quieto. Javier levantó la vista. ¿Y sabe cuándo la recuperé?, preguntó. Rosa negó, mientras se secaba las lágrimas. Cuando descubrí que no estaba solo. Que había gente que escuchaba, aunque fuera poquito, aunque fuera una sola persona. Y que esa escucha podía sostenerlo a uno. Ella tragó saliva. La charola ya no temblaba tanto entre sus manos. Pero yo no tengo a nadie que me escuche, dijo, con una honestidad que golpeaba hondo. Javier sonrió apenas, una sonrisa triste, breve, pero verdadera. Esta noche sí, respondió. Yo la escucho. Ella bajó la mirada, abrumada. No estaba acostumbrada a que la vieran. Mucho menos a que alguien con un traje impecable, frente a cientos de personas, detuviera todo por ella. No sabía qué hacer con esa luz repentina. Detrás de ellos, el director musical volvió a mirar su reloj. Uno de los empresarios dio un golpe suave con la palma sobre la mesa, exigiendo que aquello terminara. Pero nadie se atrevió a intervenir. La figura del cantante, desde abajo, parecía más grande de lo habitual, no por altura, sino por la autoridad silenciosa que irradiaba. Javier se inclinó un poco hacia ella. No llore por ellos, dijo. Llore si lo necesita, sí, pero no por quienes no saben verla. Rosa respiró hondo, por primera vez sin sollozar. Era el tipo de aire que alguien toma después de haber cargado demasiado, con muy poco espacio, para sí misma. Perdón, señor. No quería arruinarle el show, murmuró. No lo arruina usted, respondió Javier. Lo arruinaría yo si fingiera que no la vi. Entonces se enderezó. La orquesta, instintivamente, reacomodó sus instrumentos. Nadie sabía si la música estaba por retomarse o si la noche tomaría un rumbo completamente distinto. Javier giró hacia el público, abrió los brazos ligeramente, no en pose de artista, sino de hombre que asume una responsabilidad, y dijo con claridad: «Espérenme unos minutos, esto es más importante». La frase cayó como un golpe suave, pero certero. El público no aplaudió. No era un momento para aplausos. Era un momento que debía sostenerse en silencio, como un puente que aún se estaba construyendo. Detrás de él, Rosa seguía con la charola contra el pecho, pero su expresión había cambiado. Todavía había lágrimas, sí, pero el temblor había cedido. No estaba bien, pero ya no estaba sola. Y Javier, en ese instante, lo supo. Aquella herida no era nueva, ni para ella, ni para él. Tal vez por eso había detenido el show sin pensarlo. Porque en un rincón de la noche, alguien estaba viviendo una versión distinta, pero muy familiar, de su propia historia. Y algunas historias no se dejan pasar así nada más.
El murmullo creciente del público empezó a tensarse como una cuerda demasiado estirada. La noche, que hasta hacía un rato marchaba con el ritmo cómodo de un espectáculo bien vendido, ahora parecía caminar sobre el filo de una navaja. Cientos de ojos seguían los movimientos de Javier, pero él actuaba como si hubiera olvidado que estaba frente a una multitud. No volvió inmediatamente al escenario. Se quedó junto a Rosa, observándola con esa atención que pocas veces se regala en la vida, esa que no juzga ni mide, solo sostiene. «Rosa», dijo él de pronto, con voz baja pero firme. «¿Hace cuánto no se detiene? ¿Cuánto tiempo lleva tragándose todo?» Ella parpadeó, desconcertada. No esperaba una pregunta así. «No sé», respondió después de unos segundos. «Desde que entré aquí. Desde antes, yo creo. Una se acostumbra, ¿no? A aguantar, a hacerse chiquita para que no la vean». Javier negó lentamente. «Nadie nació para hacerse chiquito. Eso se lo enseñan a uno. A veces con gritos, a veces con silencios». Rosa bajó la mirada. La charola, ahora sostenida con una sola mano, tenía un leve rastro de sudor. Era el único detalle que revelaba lo mucho que temblaba por dentro, porque por fuera, al menos en ese instante, comenzaba a enderezarse, quizás sin darse cuenta. Javier respiró hondo. Después, con una decisión tranquila que contrastaba con el palpitar del público, subió de nuevo al escenario. Pero no se colocó en el centro, donde siempre estaba el micrófono. En cambio, arrastró el pedestal unos pasos hacia adelante, como si quisiera acercar la música o las palabras a la gente, sin barreras. «Buenas noches otra vez», dijo. Su voz se proyectó en el palenque enturbiado por el silencio, y ese eco suave tenía la cualidad de una confesión. Algunos espectadores aplaudieron tímidamente, sin saber si era adecuado. Javier levantó una mano para detenerlos. «No voy a cantar todavía», anunció. Los músicos se miraron entre sí. El trompetista dejó caer los brazos. El baterista apoyó las baquetas en sus piernas. La tensión era tal que nadie se movía un centímetro. Javier señaló con una ligera inclinación de cabeza hacia Rosa, que seguía a un lado del escenario, sin saber si debía quedarse o retirarse. «Esta muchacha», dijo, «trabaja aquí todas las noches. Sirve a gente que no conoce. Aguanta cosas que ninguno de nosotros ve. Y hoy le faltaron al respeto». El encargado, desde el fondo, intentó sonreír como si todo fuera un malentendido. El público, en cambio, se inquietó. Alguna persona chifló con desaprobación. Otra murmuró «qué vergüenza». «No la humillaron por lo que hizo», continuó Javier. «La humillaron porque pensaron que podían hacerlo. Porque creyeron que ella no iba a levantar la mirada». Rosa se encogió ligeramente, no por miedo, sino por la sorpresa de verse defendida con tanta claridad. Javier se acercó al borde del escenario y, sin pretender dramatismo, habló en un tono que parecía dirigido únicamente a ella, aunque todos lo escucharan. «Rosa», dijo, «escúcheme bien». Ella levantó el rostro, un gesto pequeño, pero enorme para quien había pasado la vida mirando hacia abajo. Y entonces él dijo lo que cambiaría todo. «No deje que la traten como si fuera invisible. Si su voz tiembla hoy, es porque está viva. Y lo vivo merece un lugar». La frase no fue pronunciada con grandilocuencia. No había música detrás. No había intención de convertirla en leyenda. Fue dicha como se dicen las verdades íntimas, esas que solo se pronuncian una vez, porque después de ellas nada vuelve a ser igual. El silencio posterior fue tan profundo que hasta el zumbido de los reflectores pareció detenerse. Rosa no respondió. No tenía cómo. Pero su rostro cambió. No la expresión del dolor, sino la de alguien que, por primera vez en mucho tiempo, se descubre vista. Javier colocó el micrófono en su soporte. Su respiración era calmada.
pero sus ojos brillaban con una emoción que casi nunca dejaba entrar frente al público. «Esta noche», dijo, ya dirigiéndose a todos, «ella no va a servir mesas. Va a sentarse a escuchar». Hubo un murmullo fuerte, una mezcla de sorpresa y respeto. Algunos aplaudieron sin saber si debían hacerlo. Otros asintieron en silencio. Una señora cerca de la primera fila se limpió una lágrima que no era tristeza, sino reconocimiento. El encargado del palenque dio un paso hacia adelante, irritado, pero un empresario lo detuvo de un brazo. No era momento para torpezas. Nadie quería ser el que se enfrentara al hombre que había llenado el lugar. Menos ahora, que la gente estaba del lado de él. «Rosa», insistió Javier, «siéntese. Usted merece escuchar algo bonito hoy». La muchacha dudó. Miró su charola, luego al público, después a Javier. Finalmente, caminó hacia una silla vacía en una mesa lateral. Algunos se hicieron a un lado para dejarla pasar. Alguien le ofreció un pañuelo. Otro movió su silla para que estuviera cómoda. La noche, que había empezado con prisa y apuestas, se había convertido en un acto silencioso de reparación. Cuando Rosa se sentó, Javier volvió al centro del escenario. Acomodó el saco con un gesto automático, respiró profundamente y volteó hacia los músicos. «Ahora sí», dijo. «Vámonos, muchachos, desde el principio». La orquesta reaccionó con una mezcla de alivio y emoción contenida. El primer acorde salió suave, casi reverencial, como si todos entendieran que aquella canción no era una más, sino una que debía cobijar algo frágil. Y Javier cantó con una profundidad distinta, no más fuerte, no más dramática, más humana. Cada verso parecía dirigido a un público que no conocía, pero también a una sola persona que esa noche necesitaba oír algo que no se compra con boletos ni se programa en un setlist. Rosa lo escuchó con las manos en el regazo, sin la charola, sin uniforme emocional. Solo como una mujer a la que, por un instante, el mundo había dejado de exigirle que se encogiera. La canción terminó. El aplauso, esta vez, no fue ruidoso. Fue largo. Fue cálido. Fue de esos que no celebran el espectáculo, sino la dignidad. Y en medio de ese aplauso, Javier bajó la mirada hacia Rosa. Ella lo vio. No hubo palabras. Solo un intercambio silencioso, limpio, que decía: «A veces basta un instante para que una vida cambie rumbo». Lo que se dijo esa noche, y lo que se calló, no volvería a repetirse. Porque hay frases que nacen una sola vez, justo cuando alguien decide que ya no puede permitir que otro se desvanezca en la sombra. El aplauso se extendió durante largos segundos, pero no tenía la estridencia habitual. Sonaba distinto, casi recogido, como si la gente tuviera miedo de romper el hechizo que acababan de presenciar. La ovación no celebraba solo la voz de Javier, sino el acto silencioso de dignidad que había nacido en medio del ruido. En ese eco de palmas había algo más íntimo, un reconocimiento colectivo de que aquella noche había sido testigo de algo que no se compra ni se repite. Cuando la música se apagó del todo y los últimos aplausos se dispersaron, el palenque respiró como si acabara de atravesar una tormenta emocional. La gente empezó a levantarse, algunos comentando en voz baja, otros simplemente guardando silencio, incapaces de explicar lo que habían sentido. Javier, mientras tanto, entregó el micrófono al asistente y bajó lentamente del escenario. No había prisa en sus movimientos. Caminaba con la serenidad de quien sabe que hizo lo correcto, sin importar las consecuencias. Los empresarios lo esperaban a un lado del escenario con expresiones tensas. No estaban acostumbrados a que un artista, aun uno tan famoso, les cambiara el programa de la noche, pero tampoco se atrevían a regañarlo. El palenque entero había sido testigo del gesto, y ponerse en su contra sería una torpeza pública.
Javier, comenzó uno de ellos, nada más para la próxima. Avísanos, ¿sí? Para la próxima, contestó él sin perder la calma. Espero que no haya necesidad. El empresario quiso decir algo más, pero se contuvo. Había algo en la mirada de Javier que desarmaba cualquier intento de reproche. No era desafío, era una convicción quieta, profunda, imposible de mover. Mientras tanto, Rosa continuaba sentada en la mesa donde la habían ubicado. Seguía con las manos entrelazadas, el delantal ligeramente arrugado en el regazo. Observaba a Javier desde lejos, sin saber si debía acercarse o desaparecer de inmediato, temiendo causar problemas o parecer malagradecida. El encargado del palenque pasó detrás de ella y no se atrevió a mirarla. Ese solo gesto, su incomodidad, su falta de valor para repetir frente a todos el maltrato que le había dado antes, fue suficiente para que Rosa entendiera que algo importante había cambiado. No fuera, sino dentro de ella. Javier se acercó a la mesa con pasos lentos. No quiso invadirla con un gesto grandilocuente. Simplemente se paró frente a ella y dijo, «¿Cómo se siente?». Rosa tardó unos segundos en responder. Buscó palabras, pero no las encontraba. «Me siento rara», dijo al fin, «como si no fuera yo». Javier sonrió con suavidad. «A veces uno cambia en un solo día», dijo. «En un solo minuto, si se da el caso». Rosa frunció el ceño, sin entender del todo. «¿Por qué hizo eso, señor?» Yo no soy nadie». «Eso mismo pensé yo de mí durante muchos años», respondió él, «hasta que alguien me trató como si valiera algo. Y mire, aquí estoy». Ella bajó la mirada. Sus manos temblaban apenas, pero ya no por vergüenza. Era otra cosa, una forma nueva de existir. De pronto, el encargado se acercó, obligado por los empresarios que, a la distancia, le hicieron señas insistentes. Llevaba la postura del hombre que debe pedir disculpas solo porque hay testigos. «Muchacha», dijo con torpeza, «pues, discúlpeme por lo de hoy. Ya ve, uno anda deprisa». Rosa lo miró de frente, por primera vez. «Acepto sus disculpas», dijo con una calma sorprendente. «Pero no vuelva a hablarme así». El encargado abrió los ojos, desconcertado. Nunca antes alguien de su personal le había hablado con esa claridad. Miró a Javier, que no dijo nada, pero lo observaba con una expresión que bastaba para impedir cualquier atropello. El hombre se retiró sin replicar. Rosa respiró hondo, como si acabara de soltar un peso que llevaba cargando desde quién sabe cuándo. «Ve», dijo Javier con un tono de orgullo leve, cálido. «Ya lo dijo usted sola». Ella sonrió. Una sonrisa tímida, pero verdadera. La noche siguió su curso. La gente empezó a salir del palenque. Los músicos guardaban sus instrumentos. Los técnicos apagaban las luces una por una, devolviendo el lugar a su oscuridad habitual. Javier subió al camerino, donde lo esperaban flores, telegramas, un par de botellas y el ruido sordo de festejos que ya no tenían nada que ver con lo que él había vivido allí abajo. Sobre la mesa del camerino encontró algo inesperado, una nota doblada. No tenía nombre, pero él supo inmediatamente de quién era. La abrió. Solo decía, «Gracias por verme». R. Javier pasó los dedos por el papel con un cuidado reverencial. Después lo guardó en el bolsillo interno de su saco, donde acostumbraba poner las cartas que realmente importaban. Esa noche, cuando salió rumbo a su hotel, alguien del equipo le preguntó, ¿de verdad valió la pena detener el show? Javier se detuvo, miró hacia el palenque que ya quedaba atrás, medio apagado, silencioso, y respondió, «Una vida no se endereza todos los días, y si un show se detiene por eso, pues que se detenga». El hombre no supo qué decir. Javier continuó caminando, tranquilo, con ese paso suyo que mezclaba cansancio, disciplina
y un misterio que solo conocen los que han tenido que ganarse cada centímetro de su dignidad. Y aunque nunca lo mencionó en entrevistas, ni en reuniones, ni en círculos de artistas, quienes estuvieron esa noche lo contaban como una leyenda pequeña, pero verdadera. Una de esas historias que se transmiten sin adornos, porque no los necesita. A veces, decían, Javier Solís no solo cantaba. A veces, muy de vez en cuando, devolvía a alguien la voz que pensaba perdida. Y esa, aseguraban, era la canción más honda que había sabido interpretar.